Mm, Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a resolver un nuevo ejercicio correspondiente a la práctica número 5 de la materia de máquinas y control industrial. El ejercicio nos dice lo siguiente. Usando tres relés de tiempo, un on delay, un off delay y otro de pulso dependiente de la excitación, diseña el circuito de control para el encendido de tres lámparas H1, H2 y H3 de la siguiente manera. Mediante un selector que tenga las dos posiciones, posición 1 y posición 2. En la posición 1, una lámpara denominada como H1 se encenderá y en la posición 2, mm, la lámpara H1 se apaga y se enciende una lámpara H2, y cuando pasa un tiempo T1 se enciende una tercera lámpara denominada como H3. El ejercicio es el siguiente. Como nos pedía un temporizador con retardo a la conexión, es decir, on delay, y vamos a necesitar dos temporizadores con retardo a la desconexión, o sea, off delay, y también un contactor normal y un selector de dos posiciones, y también tres lámparas que los vamos a denominar como H1, H2 y H3. Cuando el selector está en la posición número 1, la bobina denominada como K1 se activa. Al activarse, cierra su contacto normalmente abierto que se encuentra en serie con H1, permitiendo que la lámpara se encienda. Mientras que, si el selector pasa a la posición número 2, el temporizador con retardo de la conexión empieza su conteo regresivo desde los 4 segundos. Pero cuando es activada, también activa inmediatamente a la lámpara número 2, es decir, a H2, gracias a su contacto normalmente abierto, que se cierra. Y después de pasar los 4 segundos, activa a la bobina del temporizador con retardo a la desconexión, denominado como T2, gracias a este contacto normalmente abierto, que se cierra. Mientras que este temporizador T2 activa al temporizador T3 mediante un contacto abierto. Como ambos temporizadores están activados, sus contactos normalmente abiertos de T3, que se encuentra en paralelo con un contacto de T1, y lo mismo pasa con un contacto normalmente abierto del temporizador T2, que se encuentra en paralelo con T1, con un contacto de T1. Cuando ambas lámparas están encendidas H2 y H3 y regresamos el selector a la posición número 1, T2 se desconecta y empieza su conteo regresivo desde los 3 segundos. Y como vimos, cuando llega a los 0 segundos, el contacto normalmente abierto que estaba activando a la lámpara número 3, H3, se desactiva, es decir, apaga a la lámpara. Mientras que su contacto normalmente cerrado, que estaba abierto aquí, denominado como T2, se cierra, permitiendo que la lámpara número 1, H1, se encienda. Y después de que H3 se haya apagado y H1 se haya encendido, se desconecta el temporizador T3, porque el temporizador T2 se desactivó, entonces su contacto normalmente abierto volvió a su posición original. Entonces T3 empieza su conteo regresivo desde los 4 segundos. Empieza su conteo regresivo y cuando llega a los 0 segundos, desactiva a su temporizador, y cuando llega a los 0 segundos abre su contacto normalmente abierto que se encuentra activando a la lámpara número 2, H2, y así H1 vuelve a encenderse. ¿Y qué pasa si volvemos a la posición número 1 antes de que T1 llegue a 0? Antes de que el tiempo de T1 llegue a 0, lo que pasa es que H2 vuelve a apagarse y H1 vuelve a encenderse. Veamos. Pasa a la posición número 2 y antes de que llegue el temporizador a 0, cambio a la posición número 1 y H1 vuelve a encenderse y H2 a apagarse. Muchas gracias.